anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Buenas tardes, miércoles previo a la Navidad, y tenía mi corazón porque este tema que vamos a considerar en esta tarde no tiene aparentemente nada que ver con el discipulado. Discipulado, recordamos que es hablar de los mandatos de Jesús, y hablar de la Navidad y hablar de este tema aparentemente no es concordante con el mandato de Jesús, puesto que estamos hablando del nacimiento de Jesús. Pero lo sentí en mi corazón y por eso lo quiero compartir, porque estuve pensando que cuando una persona parte de esta vida a la eternidad, normalmente, la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, se elogia a esa persona que ha partido. Y por ahí se le hacen honores si la persona ha sido relevante en cuanto a la sociedad. Se habla entonces de lo que hizo esta persona en vida, se elogia lo que hizo esta persona en vida, pero se está elogiando a un muerto. Y hablar de Jesús es elogiar a uno que vive, es darle honor a un ser vivo. Hoy estamos hablando de la Navidad, pero no vamos a hablar en esta tarde de la fiesta en sí de la Navidad, del 24 a la noche, del 25. Es más, de hecho, no hay registros en ningún libro de historia que Jesús haya nacido el 24 de diciembre. No hay registro. Esto fue si uno vamos a la historia de cómo se constituyó la Navidad como el nacimiento de Jesús, era porque, era una fiesta pagana. El pueblo se estaba volcando en forma masiva a esta fiesta pagana, y entonces el Vaticano dijo: para que no se nos escape de la mano, vamos a poner el nacimiento de Jesús. A partir de ahí, históricamente es esto, por eso se festeja el 24 y el 25 de diciembre, pero no hay registro de que en realidad esto haya sido el nacimiento de Jesús. No interesa la fecha, no vamos a hablar en contra del 24 o el 25, no nos interesa la fecha. Lo cierto, la realidad es que Jesús nació, y aquel que nos mandó a hacer cosas como iglesia, como pueblo, como miembros del reino de su amado Hijo, aquel que dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y aquel que predicaba cosas del reino de los cielos, como venimos considerando los días miércoles,
sentí en mi corazón que no podemos dejar de mencionar la noche que el Señor Jesús nació. Y no lo vamos a elogiar porque Él está muerto, porque pasó, y vamos a recordar. No, está vivo, así que todo el elogio, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es para un ser que está vivo y hoy en esta tarde quiere que recordemos su nacimiento. Así que vamos a tocar un tema histórico, vamos a recordar y a recorrer todo lo que es el nacimiento de Jesús, con algunos detalles que vamos a ir viendo, hasta el momento que el Señor Jesús vuelve a la ciudad de Nazaret. Y hay dos evangelistas, de los cuatro, hay dos evangelistas que hablan acerca del nacimiento de Jesús. Es el Evangelio Mateo, y muy brevemente, con algunos detalles, pero el que más puntualmente habla acerca de esta historia es Lucas, y vamos a ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, entonces, ¿qué es lo que yo leí acerca del nacimiento de Jesús? Pero vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces, en primer lugar, dice, cuando el ángel le va a hablar a María, a darle el anuncio de lo que iba a pasar con ella, ¿no? Es que iba a nacer un niño, dice versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús, el nombre Jesús, originalmente se pronuncia como Yeshua, que significa Josué, ¿no? Jesús significa José, Yeshua significa Josué. Bueno, nosotros lo conocemos como Jesús. Y el versículo 32 dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El trono, estamos hablando de que Él es el Rey de Reyes, estamos hablando del reino de los cielos, ¿sí? Este será grande. Miren lo que dice el profeta muchos años antes de que esto ocurriera. Dios ya había hablado por medio del profeta Isaías. Y en el capítulo 9 del profeta Isaías, versículos 1 y 2 dice esto. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el anuncio ya desde hacía muchísimos años antes por el profeta Isaías, entonces, del nacimiento de Jesús. Y toma la palabra, Gabriel toma esa palabra profética para decirle a María lo que iba a pasar. El ser que iba a nacer iba a ser grande, iba a ser llamado Hijo del Altísimo, que Dios le iba a dar el trono de David su padre. Y acá tenemos que hacer mención de que este es un santo ser, como dijo el ángel Gabriel. Jesús no fue concebido por voluntad humana. Vale decir que la naturaleza que tenía Jesús sabemos que era 100% hombre y 100% divino, 100% Dios. Pero la naturaleza en sí de Jesús no fue concebida por voluntad de varón, que quiere decir que nosotros, los seres humanos, venimos arrastrando la naturaleza pecaminosa, carnal, la naturaleza caída, que hemos recibido como herencia de Adán y de Eva. Jesús no recibió esta naturaleza caída, pecaminosa, carnal, pero eso no significa
que él no tuvo problemas de tentaciones, que no tuvo problemas como nosotros los tenemos, ¿no? De las cosas naturales de la vida, sueño, hambre, cansancio, frío, calor, tentaciones, porque Jesús fue tentado en el desierto. Ustedes recuerdan este acontecimiento, pero la naturaleza es lo que Gabriel le está diciendo. Este ser que nacerá será llamado grande, será llamado grande, concebirás en tu vientre y darás a luz este un ser divino, santo, como dice versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que bueno, capítulo 2, seguimos recorriendo. Desde el versículo 1 al versículo 7 leemos lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos los empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto también debía ocurrir, no fue casualidad, que María se le cumplieron los días de su embarazo, el momento de su alumbramiento, de dar a luz, en Belén. Ya el profeta también había hablado de aquella pequeña aldea, Belén, y tú, Belén, Efrata, ¿no? Pequeña, está hablando. No era casualidad, Dios ya lo había anunciado por medio del profeta que iba a ocurrir así. Entonces el empadronamiento fue algo que manejó Dios para que esto ocurriera de esta manera. José y María estaban en Nazaret, vivían ahí, entonces José era de Belén, tuvo que ir a Belén a ser empadronado y allí ocurrió el nacimiento. Seguimos leyendo el versículo 8, en la llegada de los pastores ya había nacido Jesús, entonces dio a luz, versículo 7, a su primogénito, lo envolvió en pañales, y antes de leer lo que sigue, quiero mencionar que la forma, cuando dice pañales, no son los pañales convencionales que nosotros tenemos hoy, siglo XXI, ¿no? O si vamos al siglo XX, a la época de cuando mis hijos nacieron, donde el pañal descartable no existía y cuando empezó a existir solamente las mamás muy adineradas podían comprarlo, ¿no? En aquel tiempo los pañales de tela y la bombachita de goma y toda esa historia, pero yéndonos más atrás, al tiempo de Jesús, en aquel tiempo se usaban largos lienzos, largas tilas de tela, donde se lo envolvía a la criatura completamente. Entonces no solamente servía como pañal, sino también por el frío y para que estén más cuidados, ¿no? Entonces, un detalle importante, que María envolvió al niño en pañal. Y luego dice también el versículo 7, lo acostó en un pesebre. El pesebre era el cajón donde se ponía la comida de los animales, allá en el establo. Jesús fue colocado ahí, María adaptó ese cajón, me imagino haberle puesto la paja de los animales también ahí, ¿no? Como para un colchón, y acostó al niño en ese cajón, usándolo de lo que nosotros usamos hoy, un Moisés, una cunita o algo así, Ella usó ese detalle. Ahora sí vamos a leer la llegada de los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. El anuncio del nacimiento de Jesús fue en una manera espectacular. Todo nacimiento de toda criatura produce alegría en la familia, en los padres, en los conocidos, amistades. Pero esto fue de una forma extraordinaria, maravillosa. Unos pastores en el campo que cuidaban las ovejas, era de noche, y aparece un ángel y dice: la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La noche se hizo de día, para estos pastores. La noche se hizo de día, la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y en un momento, después que es dado el anuncio del nacimiento de Jesús, vienen muchísimos ángeles más alabando y glorificando a Dios por ese nacimiento. Había gozo, había alegría, había fiesta en el cielo por el nacimiento del Salvador, de Cristo el Señor. Y les dan las señales. Los ángeles no habían mandado a los pastores a que vayan a visitar a Jesús. Esto fue un sentimiento que tuvieron estos pastores, la curiosidad. Vamos a ver qué es lo que nos dijeron los ángeles. Sin embargo, los ángeles le dan los detalles de cómo les serviría de referencia para encontrar ese niño y no equivocarse de otro niño que había nacido también en ese momento, en otro lugar. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esas eran las dos cosas que los pastores buscarían después para identificar al niño. Pero fue con gran alegría. El versículo 21 dice, después de lo que leímos, dice: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, lo pusieron el nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Los 8 días era lo que marcaba la ley. El nacimiento, 8 días después, una semana después, tenían que circuncidar al niño que había nacido. Y el versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué significa esto, los días de su purificación? Es que desde el momento del alumbramiento, la ley de Moisés marcaba que la mujer tenía que 40 días de purificación, 40 días tenía que ser purificada, y luego tenían que presentarse en el templo y presentar una ofrenda a Dios por la purificación de esta mujer. ¿Cómo lo tenía que hacer? Bueno, sintéticamente, el marido tenía que ofrecer el sacrificio por la mujer, ¿no? ¿Cuál era la ofrenda? Lo que viene ahora, lo que voy a mencionar, es una prueba de que José y María eran personas pobres. ¿Por qué? Porque la ley marcaba que si uno tenía dinero, esa ofrenda tenía que comprar un cordero y ofrecer el cordero en sacrificio. Si no tenía dinero, tenía que comprar un par de tórtolas, y fueron ellos, como está escrito en la ley de Moisés, para ofrecer, conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tortas o 2 palominos, por la situación económica de José y María, que eran pobres. Así que bueno, y acá es un detalle muy importante el que quiero mencionar, porque
Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, observen lo siguiente: nació pobre, vivió pobre, como dice en Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús les dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esa era la realidad en la vida de Jesús. No tenía donde. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía una casa propia, que no tenía un bienestar holgado económicamente. Él no tenía donde recostar su cabeza. No era dueño material de absolutamente nada. Entonces nació pobre, vivió pobre y murió como el peor de los malhechores, porque su delito, su condena fue el amar y enseñar a amar al pueblo. Pero en su sepultura, como dice Isaías capítulo 53, versículo 9, en su sepultura fue con los ricos. Por eso Jesús, después en Juan, vamos a leer este texto, Juan 17, 22, Jesús, allá en el huerto del Getsemaní, al final casi de su carrera, de su ministerio, antes de ir a la cruz, habla con el Padre acerca de la gloria que tuve antes. ¿Cómo dice el texto? La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. A Jesús no le interesó haber nacido en el palacio de Herodes, para nada. No le interesó para nada haber nacido en una casa importante, una casa con mucha plata, con muchos lujos, en vez de un cajón de madera para su cuna, que a él no le interesó nada, ni vivir en opulencia, ni vivir con mucho dinero. No le interesó, no tengo dónde recostar su cabeza. Pero allá en el Getsemaní dijo: Padre, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso era lo que le interesaba a Jesús. Es más, dijo: quiero que esta gloria la tengan ellos que han creído en mí. Así que esto es maravilloso. Y ahora ahí en la historia, hasta ahí hemos visto el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, cuál era la condición económica de Jesús. Pero ahora también hay otro ingrediente más importante, y nos vamos a Mateo. Porque esto nos lo relata Lucas. Nos vamos a Mateo, en el capítulo 2, donde habla sobre la visita de los magos o de los sabios. Dice el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, haciendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vienen unos magos de Oriente, dice, ¿no? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos hombres magos de Oriente? Ellos eran unos astrólogos que venían de Babilonia y
como Dios es tan sabio, es tan maravilloso. ¿Se acuerdan que muchas veces hablamos en los discipulados de que acerca de las parábolas que Jesús utilizaba, que las parábolas eran en base a lo que la gente conocía? Al que trabajaba el campo le hablaba sobre la semilla del campo, a los que eran pescadores le dijo: vengan en pos de mí que les haré pescadores de hombres. O sea, las parábolas estaban orientadas acerca de lo que la gente conocía. Y los astrólogos, estos magos de Oriente, ¿qué es lo que estudian? ¿Qué es la astrología? La astrología muy a menudo consiste en un sistema de horóscopo, que es estos diagramas que representan el cielo al momento de algún evento y en interpretación o lectura de la carta astral, de los astros. Es un gráfico que representa el firmamento al momento del nacimiento de una persona. Esto es básicamente lo que es la astrología. Y con razón estos magos de Oriente dicen que su estrella hemos visto en Oriente. Su estrella la hemos visto, porque ellos estaban a la expectativa de los astros, de la astrología, de las estrellas, de los planetas y de todas esas cosas. Estudiaban todo eso. Entonces era normal que Dios se manifestara de esta manera a unos tipos allá en Babilonia, en Oriente, que para anunciarle también al pueblo gentil del nacimiento de aquel gran Mesías que había ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? Ellos vienen, eran gente de mucha plata, lo vemos por los regalos que le traen a Jesús, oro, incienso y mirra. Era muy importante esos regalos, muy importante económicamente los regalos que le traían a Jesús. Por eso que se cree que no eran 3 personas estos que vinieron de Oriente, sino que era toda una compañía, con guardia personal, con soldados que lo acompañaban. No era solamente 3 personas, eran gente opulentas, eran gente pudiente, eran gente de renombre, eran gente muy respetable. Por eso tuvieron acceso a Herodes para ir a averiguar dónde había nacido ese rey de los judíos. Y no tuvieron pelo en la lengua, para preguntarle a Herodes sobre el rey de los judíos que había nacido. ¿Por qué era? Y fueron respetados por Herodes, porque eran gente influyente, gente de categoría, gente de muy bien pasar, ¿no? Así que bueno, esto era así, ocurrió de esta manera. Y ellos ven la estrella en Oriente que los guía hasta, bueno, en este caso donde estaba Herodes, a la ciudad y todo el lugar. Van a Herodes y después que salen de la presencia de Herodes, vuelven a ver la estrella que los guía hasta Belén, y la estrella paró en la casa de donde estaba Jesús. El movimiento de la estrella, que la estrella lo guiaba, no concuerda con ningún fenómeno natural, como por ejemplo un cometa, una supernova. A mí me fue nueva esta palabra, entonces busqué su significado. Supernova, que es una explosión estelar que puede verse a simple vista o manifestarse de formas muy notables. Eso se ve, es un evento, algo natural en la galaxia, ¿no? Una explosión supernova, una explosión estelar. No fue entonces un cometa, no fue una supernova, tampoco fue la conjugación de planetas. Entonces, este movimiento de la estrella que los magos vieron en Oriente y luego lo guiaron hasta Belén, fue un evento sobrenatural, un fenómeno celestial, nunca antes visto y nunca después visto de este acontecimiento, creado para la ocasión y que tenía el brillo de una estrella. Así que fue algo extraordinario, no se marcó después otro evento que haya una estrella que guiara de tal manera a alguna persona sobre algo especial, algún evento especial, en este caso un nacimiento, que fue el nacimiento de Jesús. Así que en esto también encontramos sabiduría de parte de Dios, aún en estos detalles,
Hay algunos comentaristas que piensan que puede haber sido también un ángel que se manifestó de esta manera en forma de estrella, mandado por Dios para que los guiara. Puede ser, puede ser. Lo cierto es que era algo sobrenatural. Otro detalle más. Encontramos que cuando ellos, los magos de Oriente, vienen a ver a Jesús y lo encuentran, habían pasado casi 2 años. Jesús estaba a punto de cumplir el 2.º año de vida. ¿Cómo es esto? Porque cuando Herodes se sintió defraudado por los magos de Oriente, que vio que no volvían a traerle la noticia a él para que, como él dijo, vaya yo y le adore, que es mentira, él quería matarlo porque era un rey que había nacido. Dice que cuando los magos lo encuentran, ¿a dónde lo encuentran? ¿En el pesebre? No. ¿Dónde lo encuentran? Versículo 11. Y al entrar en la casa, estaban viviendo en una casa, vieron al niño, no vieron el pañal y no vieron el cajón donde lo habían puesto. Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Así que ya habían pasado casi 2 años hasta que ocurrió este hecho. Distinto a lo que nos enseñaron, nos enseña la fiesta popular, de que estos eran 3 magos y que allá en el pesebre fueron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Seguramente esta ofrenda o este regalo que le trajeron a Jesús serviría después para José y María, porque eran pobres, cuando el ángel le dice váyanse en Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Por eso que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y Jesús estaba dentro de ese rango. Seguramente esto serviría para mantenerlos económicamente allá en Egipto. Ahora sí, volvemos a Lucas. Y Jesús fue presentado en el templo, y en el templo ocurre que hay un hombre, se llamaba Simeón, que era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño, José y María, trajeron al niño Jesús al templo, dice que él lo agarró en sus brazos y lo bendijo a Dios y bendijo a los padres también, ¿no? Y bueno, y hay otra persona más que quiero mencionar que se llama Ana. Ana era profetisa y no pasa a ser muy importante si no tomamos el detalle de la edad de esta mujer. Versículo 37 del capítulo 2, 36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años, tengan en cuenta esto. Desde su virginidad, o sea, ¿a qué edad se había casado? Pongámosles un número, 20 años. Sería más 7, 27 años. Y era viuda hacía 84 años. 84 años más 27, ¿cuánto les da? A mí me da 111 años. Era viuda. Bueno, dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 101 años. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora que Jesús fue presentado, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. ¿Y saben lo que pensé yo? ¡Wow! ¡Wow! Tremenda evangelista. Les hablaba del niño a todos. Esto es Navidad. Esto es Navidad. Esto es el 24 a la noche. Esto es el 25 de diciembre. Esto es Navidad. Hablar del niño a todos. ¿De qué hablamos en la Navidad? ¿De qué hablamos en la Nochebuena? Bendecimos al Señor, bendecimos a Jesús por su nacimiento. ¿De qué hablamos?
Qué ejemplo maravilloso, 111 años. No te olvides de Jesús en este 24. No te olvides de Jesús en esta Navidad. Permite que su presencia inunde como el anuncio de los ángeles a los pastores allá en el campo. La gloria del Señor los llenó de resplandor. Permite que la gloria del Señor llene de resplandor tu noche del 24 y tu día 25 de diciembre. Que esta Navidad no sea para comer o reunirte en familia o con amigos, simplemente como tú quieras. Pero que la gloria del Señor llene de resplandor tu mesa, tu noche. Ahí, porque ha nacido Jesús. Ha nacido Jesús. Y es el cumpleaños de Jesús. Y recordamos ese nacimiento de Jesús. Recordamos a aquel que nos mandó. Yo voy y estoy con el Padre. Vayan ustedes por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Este es el Jesús que nos mandó a hacer esto. Este es el Jesús que nació allá en Belén. Y después volvió a Nazaret. Volvió a Nazaret y vivió en Nazaret hasta el comienzo de su ministerio, porque Jesús tenía que ser llamado Jesús Nazareno. Y así se lo conoció, como Jesús Nazareno. Y hasta el día de su muerte se lo conoció como Jesús Nazareno. Allá en el patio de Anás, aquella mujer le dice a Pedro, le dice: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Así que este es el Jesús en quien hemos creído. Recorrimos esta historia en esta tarde, maravillosa, extraordinaria, con algunos detalles que quizás no lo habíamos visto antes, pero maravilloso recorrer todo esto y meternos y compenetrarnos en esta Navidad. Básicamente, fundamentalmente, que la gloria del Señor esté en nuestras mesas, en nuestra familia, en nuestras horas, en nuestro tiempo. Dios te bendiga. En el cielo se oye una canción y la estrella anuncia al Salvador. La esperanza divina se reveló, al fin llegó, Él descendió, tomando forma de hombre, se humilló, al dejar su corona nos escogió, su reino en la tierra estableció, su luz brilló. Lo de todo y nos compró del pecado y la muerte. Él nos libró, nos rescató, nos redimió. En Jesús hoy se alegra mi corazón. Tengo vida eterna y salvación. Su sangre es el reflejo del amor. Su amor triunfó. Solo a ti adoraré, ante ti me postraré, tú eres mi rey.